su corazón. Y cuando estudié este pasaje, busqué lo que tiene Dios en su corazón, porque es en lo que me deleito y es lo que quiero ver. El corazón de Dios para ti. ¿Sabes, iglesia? Todo el tiempo su corazón para ustedes y sus familias es que prosperen, tengan salud, así como prosperan sus almas. El reino del alma es la primera área en la que Él quiere prosperarte. Y eso es cuando lo conoces, amén, cuando lo conoces a Él. Pero ¿cómo lo conoces? Lo conoces a través de su Hijo. Y a través de lo que su Hijo ha hecho, Cristo fue crucificado en la cruz por todos nuestros pecados. Podemos conocer a un Dios que nos ama, aún antes de que lo conociéramos, antes de que tuviéramos un corazón para Él, nos buscó. Amén, como dice la canción, el amor interminable y arrollador de Dios que nos busca, pelea por nosotros, deja a las 99 por nosotros. Así es el amor de Jesús, es el amor de Dios, y Dios nos busca incluso antes de que tengamos el deseo de encontrarlo. Amén. Vemos a los hijos de Israel en ese momento, en el desierto, y estaban en el año final, el año 40, y llegaron a un lugar donde no había agua. Y esto fue lo que le dijeron a Moisés. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Necesitan saber una cosa, iglesia. Esas personas allí estaban en el año 40 de su viaje por el desierto. No era la voluntad de Dios que ellos cerraran por 40 años. Cuando Dios los sacó, siempre recuerda esto, Dios no te sacó para dejarte afuera, en el desierto. El desierto es un periodo provisional. Dios te sacó para hacerte entrar. Dios te sacó de la oscuridad para llevarte a su luz admirable. Dios te sacó de la esclavitud para llevarte a su libertad gloriosa. Dios te sacó de la enfermedad para llevarte a su sanidad e integridad gloriosas. Dios te sacó para hacerte entrar. Amén. Dios quería sacarlos de Egipto, pero Dios quería llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Pero por su incredulidad, todos conocen la historia de Kadesh Barnea, y lo que pasó fue que ellos pudieron haber entrado a la tierra mucho más pronto. Amén. Ese mismo año, de hecho. Pero, en lugar de eso, por su falta de credulidad, anduvieron errantes por 40 años. Por su rebelión, estuvieron 40 años en el desierto. Ahora, ellos estaban en el desierto, y esto fue lo que dijeron. Comenzó con la muerte de Miriam, y allí dijeron, ¿por qué hiciste venir a la congregación del Señor a este desierto? Número 1, Moisés no los sacó, Dios los sacó. Pero ellos estaban peleando con Moisés y Aarón, diciendo, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos aquí? ¿Y por qué nos has hecho salir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Qué pronto olvidaron todas las provisiones y la bondad de Dios. Y el Señor nos está poniendo ahora en el mismo lugar donde estuvieron los hijos de Israel. Tenemos una actitud en la que decimos, ¿dónde está la provisión? ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la bondad de Dios? ¿Nos estamos quejando como ellos? Y dijeron, ¿por qué nos hiciste salir? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara, tú y tu hermano Aarón. Toma la vara, tú y tu hermano Aarón. Noten que hay una instrucción específica que Dios le dio a Moisés. Vemos aquí que Dios estaba a punto de hacer algo que no es común. No entendemos la gracia, porque no entendemos a Dios. Y al igual que cuando no entendemos la gracia, nunca entenderemos a Dios. Lo que Dios estaba buscando era esto. Dios quería enseñarle al pueblo sobre la gracia del sacerdocio. Noten que Él no se preocupó con que se quejaran aquí. Dios quería mostrarles la gracia del sacerdocio. Amén. Siempre recuerden esto. Cuando piensan en el sumo sacerdote, piensen en gracia. Amén. El sumo sacerdote viene por la gracia. Dios quiere mostrar la gracia. Y aquí Dios le dijo a Moisés, toma la vara, tú y tu hermano Aarón. Y era muy obvio para ellos de qué vara estaba hablando Dios. Dios estaba pensando en la vara de Aarón. Ahora, hay otro golpe de la roca antes, en el comienzo, en el desierto. Fue el mismo año que cruzaron el Mar Rojo.
Tenían sed del otro lado. Y la Biblia nos dice que Dios le dijo a Moisés que la tomara. Esta vez está en el Éxodo 17. Es el primer año de la experiencia en el desierto. Y el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. ¿Por qué Dios dijo, toma en tu mano la vara con la que golpeaste el río? ¿Por qué mencionar al río? Para que todos sepamos que es la vara del juicio, porque con esa vara del juicio, Moisés convirtió al río en sangre, lo que habla de juicio y muerte. La vara es la vara del juicio, es la vara de la autoridad, es la vara de la ley. Amén. Es la vara que trae los castigos, y en este caso fue castigo contra Egipto. Ejecutó el juicio contra Egipto. Amén. Toma la vara con la que golpeaste el río. Y Dios dijo, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Escuchen, esto pasó el primer año de andar por el desierto. Números 20, que acabamos de leer, es el año 40, el último año. Justo antes de entrar a la tierra, hay dos rocas de las que estamos hablando, de las que salió agua. Ahora, vamos a establecer de una vez por todas, la roca es una imagen de Cristo. En 1 Corintios 10 nos dice que bebieron de esa roca y que la roca era Cristo. Eso es muy claro. Amén. La roca era Cristo. En el comienzo, Dios le dijo a Moisés que golpeara, le pegara a la roca. Esa era una imagen de Jesús en la cruz. Amén. Él fue golpeado con la vara del juicio de Dios, porque Él cargaba nuestros pecados. Amigos, Él no había pecado, Él no pecó, pero cargó nuestros pecados, y la vara del juicio de Dios cayó sobre Él. Una vez que fue golpeado, los ríos de vida podían salir de ti ahora. Amén. De ti y de mí, porque Él murió por nuestros pecados. El pecado ya no es una barrera en tu vida. Para toda la bondad, todo el refrigerio y todas las bendiciones de Dios en tu vida. Amén. La salvación de Dios viene en su totalidad, sin obstáculos a ustedes y a sus familias. ¿Por qué? Porque Jesús tomó tu juicio. Es como si el corazón de Dios fuera abierto judicialmente, justamente. Él es glorificado, no solo satisfecho. Jesús siempre hizo en la cruz mucho más. Dios es glorificado. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez es suficiente. La Biblia dice que una vez que Jesús lo hizo, un sacrificio, la frase, un sacrificio por los pecados para siempre. Amén. Una vez que lo hizo, habiendo pagado por nuestros pecados de una vez y para siempre. En griego, apax significa de una vez por todas. No puedes repetir la muerte de Jesús. Recuerden eso, una muerte es suficiente. Donde Él llevó nuestros pecados a la cruz y como resultado, toda la abundancia de Dios llegó. Vino deprisa a nuestras vidas como un río poderoso, gracias a la muerte de Cristo. Cristo crucificado es la base por la que todas las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas. Amén. Aquí Dios estaba diciendo, ahora, toma la vara, tú y tu hermano ya estaban en el año 40 esta vez. Noten que Dios dijo, toma la vara. ¿Y qué vara es esa? ¿La vara de Moisés? ¿La vara del juicio? No, toma la vara. Tú y tu hermano Aarón. Se estaba refiriendo a la vara de Aarón. Aarón también tenía una vara, pero Aarón era el sumo sacerdote. Entonces su vara, recuerden su vara en Números 17. En Números 17, de nuevo hubo murmuración entre el pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué Aarón debería ser el líder? ¿Por qué debería ser nuestro sumo sacerdote? Dios dijo, todos los líderes, las 12 tribus, cada uno saque su vara. Ellos llevaron las 12 varas y la vara de Aarón. Moisés puso todas las varas en el tabernáculo y después de una noche, todos fueron a recoger sus varas. La única que había retoñado y florecido. Amén. La vara de Aarón retoñó y floreció, produjo almendras. Produjo almendras. En Israel, una de las cosas que aprendes cuando estudias los frutos en Israel, que es un estudio muy interesante y fructífero, descubrirás que la almendra es el primer fruto que aparece después del invierno. Amén. Es la primera fruta madura.
que dice que el invierno está terminando. Y es la palabra hebrea para reloj, es la primicia. Es una imagen de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que resucitó de los muertos. ¿Cómo puede ser que una rama que fue cortada de la fuente es una vara muerta en lo natural? ¿Cómo puede ahora reverdecer y florear? Por el poder de la resurrección, amén. Jesús salió de la tumba con vida de resurrección. Solo la muerte y la resurrección de Jesucristo puede llevarnos a través del desierto y sacarnos de ahí. Moisés tomó la vara, no era su propia vara del juicio, era la vara de la gracia, era la vara de gracia de Aarón. Era la gracia del sumo sacerdocio, aleluya. Y noten lo que Dios dijo, reúne a la congregación y habla a la peña a vista de ellos, no que la golpeara. Habla a la roca ante sus ojos y les sacarás agua de la peña. En hebreo dice, Él les sacará su agua. Habla a la roca. Por cierto, quiero que sepan esto. Al comienzo del desierto, se golpeó la roca. Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca porque era una imagen de Jesucristo siendo golpeado, para nunca más volver a ser golpeado. Y la palabra roca al principio, previamente, es la palabra sur. Sur significa una gran roca, una piedra muy grande. Aquí, al final de su camino, la palabra para roca es diferente a la anterior. Es la palabra Selah. Selah significa peñasco. Porque ya no es una roca, porque Jesús fue resucitado de los muertos. Él está a la diestra del Padre, muy por encima de todo principado y poder y fuerza y dominio, y está ahí por ti. Él no está ahí para su propio beneficio, Él está ahí por su beneficio, para el beneficio de sus familias, amén. Él está ahí para ti y para mí. Habla con Él, solo tienes que hablarle, no tienes que golpearlo de nuevo. Jesús no tiene que bajar y morir en la cruz de nuevo. En lugar de eso, ¿saben qué hizo Moisés? La Biblia dice que y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿hemos de hacer salir agua de esta peña? La Biblia dice que luego Moisés levantó la mano y golpeó la roca 2 veces con su vara. Noten eso, su vara. ¿Qué dijo Dios? Hablar a la roca en lugar de golpear la roca 2 veces. Con su propia vara. No con la vara de Aarón. Incluso la vara de Aarón no puede golpearla, arruinaría los retoños, las flores se caerían, pero ¿saben? Dios nunca quiso que la vara de Aarón golpeara la roca. Dios quería que solo le hablaran. Una vez que Cristo fue crucificado, no tienes que pedirle que baje y muera de nuevo por un problema nuevo, un pecado nuevo, uno que acabas de cometer, o una necesidad fresca en tu vida. Un sacrificio sirve para siempre. No es que Dios dijera, oh cielos, olvidé al COVID-19 cuando Jesús murió en la cruz. No, todo está cubierto. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él las llevó todas. Pero en lugar de eso, Moisés tomó su propia vara, la vara del juicio, y golpeó. El Selah, el peñasco, golpeó la roca 2 veces. Y amigo, a pesar de eso, no obstante, la Biblia dice que salió agua abundantemente y la congregación y sus animales bebieron. Si Moisés no lo santificaba delante del pueblo, él santificaría su propio santo nombre y él proveería para las personas. Sin embargo, Moisés había pecado en gran manera. En el momento en que Dios quería que se enfocaran en eso, Dios dijo que tomara la vara de Aarón. Toma la vara. Dios le estaba diciendo a todo el pueblo de Israel que dejaran de verse ellos mismos y vieran al sumo sacerdote y su gracia. Miren al sumo sacerdote, tu sumo sacerdote y su gracia. No veas lo malo que ha sido, sabes lo malo que ha sido. De hecho, en cuanto lo dices, sabes que has pecado, pero no te veas a ti mismo. Ve a tu sumo sacerdote. Te voy a medir mis bendiciones en tu vida con base en tu sumo sacerdote. ¿Qué tan glorioso habría sido? Y creo que es la bondad de Dios lo que hará que Israel se arrepienta. Incluso que se arrepienta de murmurar. Creo que es la bondad de Dios lo que lleva a las personas al arrepentimiento. Cambia su parecer. Amén. La Biblia dice una y otra vez en el libro de Hebreos, por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, debes verlo. También debes saber que lo tienes. No intentas llegar a él. Lo tienes. Di que lo tienes. Lo tenemos. Di, mi familia y yo tenemos un gran sumo sacerdote. Cuando te enfrentas con una situación, estás perplejo, cuando estás pasando por una prueba, un tiempo de prueba, y di, tengo un gran sumo sacerdote. Amén. Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia. No olviden eso, de nuevo, el sumo sacerdote y la gracia van juntos. Cuando piensas en el sumo sacerdote, piensa en gracia. Amén. Cuando pienses en la gracia de Dios, piensa en el sumo sacerdote para que obtengamos misericordia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, no al trono de juicio, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cualquier cosa que se necesite ahora, y tenemos todo tipo de necesidades en el mundo de hoy, amén, en los tiempos en los que vivimos, pero incluso específicamente en tu propia vida, ve con confianza porque tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Cuando bajas ahí, vamos confiadamente, porque el sumo sacerdote está ahí para ti. Él está ahí para presentarte santificado, justificado y sin mancha ante Dios, porque Él fue golpeado una vez en la cruz con la vara del juicio de Dios, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de aguas refrescantes de salvación. Amén. Y toda la bondad de Dios. Quiero terminar diciendo esto. Solo una palabra a todos los pastores y líderes, y me incluyo, como dije ahora. Amigo, ¿cómo estamos representando a Dios ante el pueblo? Las personas del mundo piensan que todos somos un montón de personas que estamos ahí para atraparlos, para señalar sus pecados, para encontrar fallas en ellos. Piensan que somos personas malas. Nuestra santidad no tiene gozo a veces. Parece que nos bautizaron en jugo de limón. ¿Sabes, amigo? No creo que sea la manera de representar a Dios. Creo que representamos a Dios de acuerdo con la gracia de su corazón, de acuerdo con la bondad de quien es Él. Amén. Les decimos a las personas que Dios los ama, pero dirán, tengo pecado en mi vida, no califico. No. Ven a Jesús como estás. Él te hará calificar. Él no está contando tus pecados contra ti. Amén. Él te amó mientras eras un pecador y Cristo murió por ti. Tus pecados ya no son una barrera entre Dios y tú. Ven a casa. Cristo se encargará de tus pecados. Y créelo así, la Biblia lo llama. Es una fe santa. Note lo que pasa. Cerraré con esto. Volvamos a Números 20. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? El Señor les habló a Moisés y Aarón. Por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Es muy triste. Él llegó finalmente al año 40 y no pudo entrar a la tierra. Y aquí refleja la dispensación. A veces Él es visto como un tipo de Cristo que subió a la montaña, amén, y bajó. Pero aquí refleja la dispensación. Él representó a la ley, y la ley no puede llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Solo la gracia del sumo sacerdote puede llevar a las personas a través del desierto hasta la tierra prometida. Y notan lo que Dios dice, porque no creíste para santificarme. Y miren, en otra traducción, significa representarme como santo a los ojos del pueblo de Israel. Mostrarles gracia a las personas es demostrar que Dios es santo. Creemos que cuando hablamos de lo que se debe y lo que no, las personas verán a un Dios santo, pero aquí Dios está diciendo que si demuestras gracia, si crees lo que dije y solo le hablas a la roca, y demuestras la gracia del sumo sacerdote, me habrás santificado, me presentarás como santo a los ojos del pueblo. Eso me recuerda a Josafat, cuando muchos ejércitos lo superaban. Es como 10-1, miles de soldados en las montañas, y la Biblia dice que ningún hombre podía contar. Y él adoró al frente, y las personas adoraron a Dios. Él envió alabanza en lugar de comandos. Él las envió al frente. ¿Y qué canción cantaron? La Biblia dice que debemos alabar el esplendor de su santidad. ¿Santidad? ¿Cuál era la canción? Esta es la canción que cantaron, para alabar el esplendor de su santidad. Gloria al Señor, porque Él es bueno, porque su gesed, gracia, su misericordia es eterna.
Siempre que hablamos de la bondad de Dios, y hablamos mucho sobre la bondad de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de Dios, eso está demostrando la hermosura de su santidad. Amigo, ¿qué pasa contigo hoy? ¿A qué te enfrentas? ¿Sabes que eres hijo de Dios y que Dios te ama? Amén. Cualquier necesidad que tengas, no pienses que a Dios no le importa, que Dios es ajeno a eso. Dios quiere demostrarte la vara y la roca. Dios quiere mostrarte que Cristo es suficiente. Pero seguido lo olvidamos y nuestras palabras demuestran que lo hemos olvidado. Amén. Decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo es que Dios no ha peleado por mí? Y todo el tiempo Dios presenta al sumo sacerdote. Él te lo presenta cuando dice, toma la vara del sumo sacerdote, el cayado del sumo sacerdote. Estos son los cultivos, los principales cultivos básicos de Israel. Sus cultivos principales siempre son grano, vino y aceite. Grano para producir y hacer pan. Amén, para que el pueblo coma. Y luego el vino es su bebida para celebrar, incluso para sus fiestas religiosas. Amén, se usa el vino. Y luego el aceite. El aceite es para encender la menorá e iluminar su casa. En esos días no tienen electricidad. Usaban luz. El aceite también es para la unción, para ungir al rey, al profeta. Iba a decir a un joven pastor, David, quien se volvió rey, y al sacerdote. Tenemos el grano, el vino y el aceite. Pero sabemos que cuando Dios habla de bendecir en la Biblia y de aumentar hasta que la era se llene de trigo, y la tinaja rebose de vino nuevo, es la idea de rebosar de bendiciones espirituales. ¿Amén? ¿Puedo oír un buen amén? ¿Qué es el grano? Es el pan. Puedes decir que es la palabra de Dios. Puedes decir que es el cuerpo quebrantado de Jesús que compartimos. Y luego el vino. ¿De qué habla? El vino en la Biblia puede ser el Espíritu Santo, en algunos casos puede ser alegría. Muchas veces es alegría, amén. El vino es alegría. Luego tenemos el aceite. La Biblia dice que es aceite para la luz, luz que proviene del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y cuando se unta o cuando es ungido, es el poder del Espíritu Santo aplicado. Amén. Puede decir que el Espíritu Santo lo aplicó, pero su poder, su unción, su carisma, el carisma, la palabra original de unción, está en gerundio. Amén. La Biblia dice, la unción habita en ti. En esa gramática está en gerundio. Un gerundio es un verbo que actúa como un sustantivo. Unción. Unción es un sustantivo, pero la unción en ti te enseña, está actuando como un verbo. Siempre que te está ungiendo, sabes qué hacer, por su presencia o por su ausencia. Está más allá de las palabras. ¿Puedo oír un buen amén? Tenemos una unción interior que nos enseña. No digas esto, no hagas aquello. ¿Está bien? Haz esto, haz aquello. Seguimos la unción del Espíritu Santo y todo el pueblo dice, amén. Entonces la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 2, tienen la unción. Versículo 20, ustedes tienen la unción del Santo, eso me encanta, y conocen todas las cosas. Y conocen todas las cosas es la palabra oidá. Oidá significa que lo sabes antes de que tu mente lo entienda. Tienes percepción, algunos lo llaman intuición. Amén, intuición. Lo sabes por dentro. De hecho, lo sabes antes de que tu cabeza lo entienda, antes de que tu cabeza lo comprenda, antes de que tu cabeza pueda resolverlo, antes de que lo razone. En el fondo lo sabes, lo conoces por dentro. Amén. Así es como obra el Espíritu Santo. Y ese es el aceite que quiero compartirles esta noche o día, sea cual sea la hora en donde estés viendo esto. Amén. El aceite aquí se llama unción, y esta unción nos enseñará todas las cosas. Y muchas veces conoces una enseñanza. Muchos de ustedes entienden la gracia, no porque el pastor Prince... Bien, les explicaré. Déjenme decirlo mejor. Lo entiendes con tu mente, porque el pastor Prince lo enseñó. Pero muchas veces, mucho antes de que me escucharas dilucidarlo, tú ya lo sabías. Y cuando escuchas una enseñanza equivocada, el Espíritu Santo en tu interior te da la ausencia de esa paz y algo no está bien en lo que enseñan. Entonces, cuando lo prediqué y escuchaste mi enseñanza o leíste mi libro, tu interior decía, eso es, eso es, eso es. No te dije, eso es.
Esa es la unción dentro de ti. Y así es como puedes distinguir a los falsos maestros de los verdaderos. Amén. Es testigo con tu espíritu. Con este argumento dices, el pastor Prince es un falso maestro, aquel es un falso maestro, la enseñanza de la gracia es falsa, etc. Pueden atacar tu mente y las redes sociales están llenas de eso. Gente atacando a la mente de la gente. Responden personas con esa mentalidad. No puedes responder a las personas así, con preguntas lógicas. Porque si tienes una respuesta lógica, ellos tienen 10,000 preguntas lógicas. Amén. Jesús no trata con... Por eso ellos no viven en el reino de los milagros. No viven en el reino de lo sobrenatural. Ellos no ven cosas pasando porque viven en el reino del cerebro. Amén. Pero mira a Jesús. ¿Por qué ocurren milagros en su ministerio? Número 1, aunque Él es divino, en cierto sentido, Él no usó su deidad cuando vivió como hombre. Él es 100% hombre. Llegó a ser 100% humano, pero sin pecado. No hay pecado en su naturaleza. Él había nacido, dice la Biblia, esa cosa santa que nace de ti. Fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, pero tuvo que ser bautizado por el Santo Espíritu, ungido por el Espíritu Santo, cuando tenía unos 30 años en el río Jordán. Él subió y el Espíritu Santo posó sobre él. No hay constancia de que hiciera milagros antes de eso. Sé que hay algunas historias apócrifas de Jesús cuando era niño. Vio un pájaro luchando en el piso. Sus amigos lo vieron recoger el pájaro, tocó sus patas y el ave voló. Ese tipo de historias son apócrifas. La Biblia dice que el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Solo después de ser bautizado por el Espíritu Santo, los milagros comenzaron a fluir en su vida, lo supernatural. Amén. Porque Él es el hombre modelo. Él también es el hombre que se va a modelar a sí mismo para que nosotros lo sigamos. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, tiene que ser ungido por el Espíritu Santo, mucho más tú y yo. ¿Puedo oír un buen amén? Amén. Entonces, si escuchas en el ámbito de la lógica, ¿por qué la gente no recibe su sanidad? ¿Por qué no está avanzando? Porque son muy fuertes mentalmente. Muy fuertes en sus cabezas. Déjenme mostrarles un ejemplo de lo que intento decir con todo esto. En Lucas 5, por favor. Dice en Lucas 5, cuando Jesús... Bueno, la historia es sobre el hombre que era cojo, al que bajaron. ¿Recuerdan a sus amigos los 4? Muchos de nosotros no queremos ser el que está en el suelo, ¿verdad? Queremos ser el que lleva a otros. Pero a veces, gracias a Dios por la fe de algunos amigos cercanos, nos llevan a través de sus oraciones y su amor, y lo bajaron a donde Jesús estaba. El lugar estaba lleno, dice la Biblia. El lugar estaba abarrotado. ¿Por qué? Porque acaba de limpiar a un leproso, ¿recuerdan? Entonces todos los doctores de la ley y los fariseos de Jerusalén vinieron aquí. Y esto fue en Capernaum, donde es la casa de Pedro. El techo de la casa de Pedro se rompió. Y eso es algo que solo alguien que ama tanto a su amigo haría. Estaban desesperados porque el amigo llegara a Jesús. Bajaron al hombre cuando Jesús estaba enseñando. Todos los fariseos estaban viendo, y Jesús vio al hombre mientras lo bajaban. La Biblia dice que cuando Jesús vio, ¿qué vio? No su razonamiento, ni su lógica, vio su fe. Le dijo al hombre enfermo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué estaba enfermo y todo eso? No todas las enfermedades son causadas por el pecado. Muchas personas, y por cierto, estrictamente hablando, todas las enfermedades provienen del pecado a causa de un pecado, el de Adán. Si Adán nunca hubiera pecado, no habría enfermedad. Pero lo que intento decir es que eso no significa que alguien enfermo haya pecado. A eso me refiero. Nunca digas eso de nadie. Como Jesús les dijo a sus discípulos al ver a un hombre que había nacido ciego, ¿este hombre ha pecado? Le preguntaron a Jesús. ¿O pecaron sus padres? Jesús dijo ninguno, pero las obras de Dios deben manifestarse. La cuestión siempre es, no te metas en todas estas lógicas tontas. Pero existe un problema para que lo resuelva yo. Hay un problema, resuélvelo. ¿Amén? Entonces, Jesús le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Obviamente estaba en condiciones en las que se sentía culpable por algo, y esa culpa y condenación, siempre lo digo, eso mata. Eso había tirado a este hombre con enfermedad. Muchas veces los médicos dicen que cuando no te perdonas a ti mismo y te odias a ti mismo, y mucha gente ni siquiera se da cuenta de que se hacen esto solos, tu cuerpo lucha contra tu propio cuerpo.
Se llama psicosomático. Eso significa que tu mente se siente culpable. Tu soma, tu cuerpo, empieza a luchar. Tienen enfermedades psicosomáticas. Significa que tu propio cuerpo está luchando contra sí mismo. Hay una guerra civil en tu interior. Tu cuerpo está tratando de obedecer a la mente, que se siente culpable, y el corazón que se siente culpable y quieres un castigo. No, Pastor Prince, no quiero un castigo. No, cuando te sientes culpable estás diciendo, debo ser castigado. Solo entonces podré liberarme de esta culpa. Pero el Evangelio dice, mira a Jesús, allí está tu castigo. Ahí está tu castigo. Debes dejar que tu conciencia mire la cruz y diga, sí, hice mal, pero ahí está mi castigo. Algunos aquí se sienten tan enojados por las cosas que hicieron que tienen ganas de patearse a sí mismos. Detente. Tienes ganas de cortarte, detente. Sientes ganas de matarte, detente. Porque alguien fue condenado en tu lugar. Mira eso y deja que tu corazón esté en descanso. Tu conciencia está limpiada. Amén. La verdadera humildad no es castigarse a uno mismo, eso es orgullo. No puedes castigarte lo suficiente. No hasta ese punto. Con todo respeto, ni siquiera puedes castigarte a ti mismo correctamente. Entonces, la verdadera humildad es aceptar el castigo de Jesús en la cruz como tuyo y decir, Señor, gracias. Ese es un verdadero castigo. Eso es aceptar tu castigo, en cuanto a que el castigo de Jesús fue tu castigo. Amén. Y eso hará que te enamores del Señor Jesús. Es verdad, amén. Y lo tendrás como tu mejor amigo, no solo tu Señor, tu Dios, sino tu mejor amigo. Entonces, volviendo a esto, ese hombre estaba enfermo. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados antes de sanarlo. Los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Dialogizomai es la palabra de donde proviene la nuestra en español, lógica, logizomai. Estaban logizomaiando, lógica. Oyeron a Jesús decir eso y comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Tienen razón, tienen razón. Sí, pregúntate, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Entonces, ¿quién es este hombre? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos, esa palabra conoció, es una facultad interna, es una facultad de tu espíritu. Es donde habita el Espíritu Santo. La gente razona, tú percibes. Cuando haya mucho razonamiento, detente y pregúntate, Dios, Señor, ¿qué dices tú sobre este asunto? Lo sientes, lo sientes. A veces hay muchos argumentos, son solo una cortina de humo. Alguien está intentando salir de algo. Eso me llegó antes. He escuchado cosas y el Señor está diciendo, esto no es sobre lo que están discutiendo. Hay algo más profundo que está causando esto. Tu marido regresa y se pelea contigo, y tú piensas, él ve esto, o está tratando de encontrarme fallas, sacó a mi madre de nuevo, él va a hacer esto, y criticó mi comida. Tu mente está razonando, incluso antes de que tu marido diga algo. Tu mente está razonando, ¿sabes? Y te das cuenta de que estás enojada con él antes de que pueda decir algo, ya están enojados, y cuando dice algo, bang, tú lo sabes todo. Pero luego, si escuchas por un momento y el Señor dice, algo realmente malo pasó en el trabajo, tiene temor. Tiene miedo de ser el próximo, o algo así. Solo siéntelo. Quizás no lo sepas todo, pero sientes que algo pasó. ¿Pasó algo en el trabajo, querido? La suave respuesta aleja la ira. No es fácil, porque vas con toda tu mente. Fuiste criado para ser una persona lógica. Miras todos los comentarios de cualquier cosa que pase. Habrá una A y una B de seguro. No pierdas el tiempo. Tu tiempo es demasiado valioso para ver el logizomai de otros. Logizomai, ellos, logizomai. Pregúntate por dentro. No me gusta esto, ni eso, no me gusta aquello. Terminan peleando, ¿no? Logizomai nunca trae paz. Nunca digas, muchachos, reunámonos y celebremos. Oye, reunámonos. No, siempre hay conflictos. Dejas que salga la blasfemia o que la vulgaridad salga. Entonces Jesús percibió, conoció sus pensamientos. Ellos no estaban razonando abiertamente, estaban razonando en sus mentes, pero Él percibió sus pensamientos. Este es el reino de los espíritus. Respondiendo les dijo, ¿por qué logizomai en sus corazones? ¿Por qué están cavilando en sus corazones?
Muy bien, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Él se volvió hacia el hombre enfermo. Levántate, toma tu lecho y vete. Y el hombre caminó. Siguiente versículo. Al instante, levantándose ante ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos glorificaban a Dios y llenos de temor. Hoy hemos visto maravillas. Aquí estoy, en serio. Si usas la lógica, no hay resultado. El poder sobrenatural no es liberado. Pero cuando estás en el reino espiritual, hablas y el poder es liberado. La mayoría de los argumentos comienzan con la lógica. Entonces dices, no, para. Hace un momento dijiste esto, y yo dije esto. Después de eso dijiste esto. En realidad ya lo olvidó. Y en el fondo de tu corazón dices, ¿qué estábamos discutiendo? Pero no quieres. Quedarse en el reino lógico es mejor. Pero si vuelves al Espíritu, el Espíritu dice, ¿sabes? Déjalo ir. Dentro de 10 años podrás olvidarte de todo esto. No es importante en el curso de tu vida. Esto solo es un pequeño puntito que será olvidado. Algunas cosas, al educar a tus hijos, al corregirlos y regañarlos, de verdad no importan. Algunas veces, hágase eso o no, al Señor ni siquiera le importa. Amén. El Señor no dice nada. Pero hay veces en las que el Señor dice, no lo dejes pasar, y luego lo dejas pasar, no tienes paz. ¿Por qué? No seguiste la unción, deberías corregir, cuando se supone que debes hacerlo. Y sientes paz, pero a veces corriges en el momento equivocado, cuando no hay paz. Ahora no tienes paz. Te sientes culpable por corregir, ¿verdad? La gente de gracia necesita escuchar esto. La gracia es indulgente. Tu hijo no puede hacer nada malo. Si alguien no te corrige cuando eres más joven, un día la institución lo hará, pero sin amor. Solo se atendrán a la ley. Los padres lo hacen con amor. No sé por qué digo esto, ¿sí? Solo sigo al Espíritu, amén, alabado sea Dios. Y todos sobrecogidos de asombro. Entonces Jesús hizo el milagro donde los fariseos pueden hablar y hablar, pero no hacer nada al respecto. Jesús percibió, ellos razonaron. Por eso ganó Jesús. Ellos no tienen resultados. Jesús tuvo resultados. Me encanta esto. Es una de las 5 ofrendas que enseñé hace muchos años. Y una de las 5 ofrendas no tiene sangre. Las otras 4 tienen sangre. Y todas representan al Señor Jesús y su muerte en la cruz, excepto esta. Se llama ofrenda de cereal. Levítico 2. Cuando alguna persona ofrece oblación al Señor, su ofrenda será flor de harina, sin sangre. Es grano. Hablamos de la bendición sobre el grano. En realidad, es grano, harina fina. Digan harina fina, no solo harina fina. Harina fina. Cuando tocas harina fina, es suave, apenas se siente. La presionas, no hay nada grueso, ni un solo grano grueso, ni siquiera un grano grueso. No puedes sentir ningún desnivel. Es tan suave, la tocas y es como harina fina. Tamizan y tamizan hasta que queda harina fina. Porque es una imagen de Jesucristo. Cuando ofrecen al Cordero en el altar, lo que no ves es que también ofrecen pan de matzá. Viene de harina fina. ¿De acuerdo? Pero los ingredientes están aquí, harina fina, y sobre la cual echarán aceite. Ajá. Es Jesús, ¿verdad? Se menciona la persona de Jesús aquí. Él es harina fina. Ahora, harina fina, ungiéndola de aceite. Ese es Jesús. Hay un hermoso equilibrio que nuestro corazón puede encontrar en este maravilloso Jesús. Descansa en Jesús, aliméntate de Él, porque la harina se ha convertido en pan para comer. Así es como nos alimentamos de Él. Cuando leo los evangelios, veo harina fina. Él se levanta después de escribir harina fina. ¿Qué característica de Él? Puede estar durmiendo. Aparentemente es una imagen muy humana de dormir, cansado, muy humano. En otro momento está en la tormenta, Él se levanta, paz, calma perfecta. Existe una asombrosa amalgama de rasgos morales que deleitan nuestra alma. Amén. Ves a Pedro.
Y en un momento dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. En el mismo pasaje, poco después, Jesús dice, voy a la cruz. Pedro dice, no dejes que esto te suceda. Jesús dice, apártate de mí, Satanás. En un momento, somos todos nosotros. ¿Verdad? Todos nosotros. ¿Verdad? Podemos decir, wow. Y un momento después, nadie es como Jesús. Es absolutamente encantador. ¿Están aprendiendo? Y luego continúa diciendo, concluiré con esto, cuando ofrezcas ofrenda, la harina fina la horneaste, ¿no? La horneas en el horno, tandur. Y en esos días usan el tandur. Literalmente, la idea de que los indios usan tandur, todo viene del Medio Oriente. Y en la India lo siguen usando. Entonces, fue quemado, ¿verdad? Ahora, en el horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, o tortas sin levadura untadas con aceite. ¡Qué hermoso orden en su orden! ¡Qué hermoso es esto cuando lo ves! Nació mezclado con aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Cuando nació, fue concebido por el Espíritu Santo. El ángel Gabriel dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá, y el Espíritu Santo. Amén. Fue concebido por el Espíritu Santo. En otras palabras, su espíritu humano y el Espíritu Santo de Dios se mezclaron. Ahora, para nosotros, eso pasa cuando nacemos de nuevo. Esto todavía no es unción. No es unción del Espíritu Santo, es mixto. Dice una antigua traducción, mezclado con aceite. Su espíritu y el Espíritu Santo se mezclaron. Eso es lo que nos pasa cuando nacemos de nuevo. Pero luego, a la edad de 30 años, fue ungido con aceite en el río Jordán. ¿Puedes ver a Jesús? Bajo la ley. En el libro de la ley, el libro donde más páginas hay en las Biblias de los cristianos. ¿Puedes ver a Jesús aquí? Su nacimiento, mezclado con aceite. Su humanidad, ungida por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso orden! A veces cuando comulgo, me detengo y pienso en esto. Baja, muéstrales, la partirás en piezas, lo romperás en pedazos. Es como el pan de matzá. La harina fina ha sido cocida, se convierte en un pan como una oblea. Pan de matzá, lo rompes, ¿cierto? Lo romperás en pedazos y echarás aceite.